¿Cómo están mis queridos lectores? Bueno, me siento aquí ante ustedes cuando Venezuela tiene más de 24 horas de apagón, como decimos nosotros, 24 horas sin luz, y soy una venezolana más, lejos de mi país, angustiada, no me puedo concentrar, con un montón de emociones encontradas. Entonces, quiero tratar de buscar la manera de articular algunas ideas, viendo sobre todo la angustia de mis compatriotas que se preguntan cómo vamos a salir de esto y por qué la comunidad internacional parece estar tan pasiva. Creo que durante muchísimos años sentimos que el mundo era una máquina sorda y que realmente ninguna de las angustias, no solo las que padecíamos, sino las que denunciábamos, se tomaba en serio. El caso del problema de la electricidad se denunció hasta el cansancio. Esto sabíamos que iba a pasar. Pero cuando por fin pasa y llega ese día y te llega una noticia en la que tú ves que van más de 80 fallecidos, entre ellos una cantidad de bebés que se han muerto porque se fue la luz por algo tan absurdo como la luz, tan sencillo, tan cotidiano, cuando más tú vives en otro país en el que le das a un interruptor y prende, y cuando vienes de uno de los países más ricos de América Latina, absorber esa realidad es demasiado difícil. Y uno se pregunta, y me uno a esa pregunta, ¿por qué la comunidad internacional no solo no actúa ya, sino que le va a seguir llamando salida pacífica a una situación de país en la que la gente se muere así, sin nada, de una manera tan absurdamente violenta, diría yo que hasta más violenta que a punta de tiros, que simplemente porque no hay luz? Basta ver el Twitter y las respuestas que le están dando muchos de mis compatriotas al presidente encargado Guaidó. Este es un tema que hemos tocado o que yo he tocado en otros espacios. Es el tema de la intervención. Y yo creo que nos queda claro que no podemos solos, porque estamos frente a un Estado terrorista y totalitario. Ahora, este tema de la intervención, ¿cuándo se comenzó a hablar de ese tema? ¿Es algo nuevo? ¿Empezó ahorita? Miren, en los años 60, Rómulo Betancourt, cuando empezaba su presidencia constitucional de Venezuela, comenzó a impulsar una serie de, vamos a llamarlas reformas o de instrumentos a nivel de la OEA, basándose en la Carta de la OEA, con la premisa de proteger las democracias, las instituciones y a los pueblos de América Latina. Sí, era una doctrina de intervención diplomática, de no reconocimiento. O sea, lo que decía Betancourt era, cuando haya un gobierno, se lo estoy diciendo en palabras llanas, por supuesto el lenguaje del presidente era un poco más complejo. Lo que decía Betancourt era, cuando haya un gobierno, un régimen de política totalitaria, cuando haya una toma violenta del poder, el resto del aparato democrático latinoamericano debe no reconocer automáticamente, de forma tal de crear una especie de cerco diplomático y económico inmediato, automático. Y me atrevo a decir que si esa doctrina se hubiese adoptado a nivel regional hace muchísimos años, hubiésemos solucionado todo este problema. Es decir, la intervención en todas sus formas es una forma de ayudar a los pueblos a resolver los problemas de dictadura, autoritarismo y definitivamente en lo que está Venezuela ahorita, totalitarismo. Eran los años 60 y Betancourt se refería en ese momento a regímenes que no respeten los derechos humanos, que conculquen con las libertades de sus ciudadanos y los tiranicen con respaldo de políticas totalitarias. Un corte de luz como el que estamos viviendo. Yo sé que mucha gente dice, bueno, pero es que eso es incapacidad, es que son brutos, es que además de malos son brutos. Miren, las políticas totalitarias lo que buscan es dominar al ser humano. Y la mejor manera de dominar a un ser humano, de anularlo, es a través del terror. Eso pasa desde una relación abusiva hasta un gobierno totalitario. Porque ¿qué pasa? ¿Qué nos pasa a todos los venezolanos? Incluso los que no estamos en Venezuela. Estamos totalmente dominados por la falta de luz. O sea, las emociones que tenemos son tan negativas
que no nos permiten actuar, no nos permiten pensar, no nos permiten unirnos. En cualquier otro país, en un país más democrático, porque un país democrático no hace este tipo de cosas, vamos a decir más democrático, hay un corte como el que está en Venezuela y la gente sale a la calle y la gente se enfurece y actúa. Pero en un país en el que el totalitarismo ha ganado tanto terreno, la gente se paraliza y no se puede culpar a nadie. Es una respuesta lógica de lo que hace el totalitarismo. Lo que queda es una llama viva dentro de cada ciudadano que pide una intervención, porque esa llama, esa fuerza, ese deseo, esa esperanza está depositado en una ayuda que necesita. Está claro que los venezolanos no podemos solos contra esto, no podemos. Nosotros no podemos como ciudadanos ir a reparar el Guri. Nosotros no podemos como ciudadanos ir a sacar al régimen narcotraficante que causó, que impulsó esta política. Por eso insistimos en que no podemos solos. Y por eso es que está esta política totalitaria. Les recuerdo que los totalitarismos gobiernan a través del terror y a través de fuerzas de seguridad. ¿Qué va a pasar? Que lo que ya sabemos, que si salimos todos a la calle van a salir las fuerzas de seguridad a reprimir. Llega un punto en que simplemente una ciudadanía desprotegida no puede. Es decir, sí puede, pero no puede sola. O es una doctrina de rompimiento de relaciones diplomáticas y de no reconocimiento. Si algo nos hemos dado cuenta en el último mes y medio, es lo que genera en la comunidad internacional un no reconocimiento a un gobierno totalitario, un gobierno ilegítimo, un gobierno como el de Nicolás Maduro, y lo que genera el apoyo a un gobierno legítimo como el de Juan Guaidó. Aquí a lo que llegamos es a que tenemos que romper el tabú de la intervención. Pues mucha gente tiene esa visión de chat grupal, de señora, perdón a todas las señoras, a veces a mí también me llaman señora, pero ustedes entienden lo que les digo, esa visión de chat grupal, de que entonces van a venir los Marines, y yo no sé, o sea, yo imagino que el imaginario colectivo también un poco se deja llevar. Hay muchas formas de intervenir, muchas formas. Hay intervenciones diplomáticas, hay intervenciones económicas y efectivamente hay intervenciones militares. Ahora, las intervenciones militares no son una invasión. O sea, aquí no se están rompiendo. Lo que estamos pidiendo los venezolanos no es que se rompa el orden internacional. No estamos pidiendo ni que violen nuestra soberanía, que ya ha sido violada por las fuerzas de seguridad cubanas que están interviniendo nuestras fuerzas armadas, por grupos terroristas y paramilitares como los que quemaron la ayuda humanitaria hace un par de semanas, ¿ok? No, nosotros no estamos pidiendo que se viole la soberanía, nosotros estamos pidiendo que vengan a actuar fuerzas extranjeras dentro de nuestro territorio sin nuestro permiso, ni para dominarnos ni para invadirnos. Aquí no se trata de que nos vamos a salir nosotros a izar una bandera que no sea la nuestra, al contrario, lo que estamos solicitando es más bien acompañamiento, tutela, porque al nivel en el que estamos como sociedad civil y como fuerzas armadas, la realidad es que lo que tenemos que aceptar es que no tenemos las capacidades ni logísticas, ni estratégicas, ni materiales para sacar a estos usurpadores que en efecto son fuerzas más bien invasoras, son fuerzas militares extranjeras que vinieron a nuestro territorio a actuar en detrimento, es decir, a dañar nuestros derechos humanos. Nosotros no tenemos cómo sacarlas y necesitamos ese acompañamiento. Ese acompañamiento, les digo, está previsto en la Carta de la ONU. Que la ONU no quiera activarlo y que el Consejo de Seguridad esté secuestrado por otras fuerzas geopolíticas, eso es otro tema. Pero de que está ahí, está ahí. Y yo sí creo que es el momento del ciudadano empoderado que tiene que tener esta información para saber cómo opinar y qué exigir. Seguramente muchos de ustedes han visto que se está pidiendo el 187.11. María Corina Machado lo tuiteó. Y es de esas cosas en las que uno lee gente que dice el que entendió, entendió. Pero yo creo que es importante que todos entendamos. El artículo 187, numeral 11 de nuestra Constitución establece, y se los voy a leer, ¿ok? Corresponde a la Asamblea Nacional autorizar el empleo de misiones venezolanas o extranjeras en el país. Es así de corto. Eso es lo que estamos pidiendo. No es que estamos pidiendo que venga un ejército a ocupar Venezuela. Aquí el mito de que nos van a invadir y que los Estados Unidos van a venir a llevarse nuestro petróleo, por favor. En este momento Venezuela no tiene condiciones. Estamos sacando el tema de las exportaciones de petróleo está a niveles de hace 80 años. No se trata de eso. Se trata de pedir un acompañamiento, una misión que actúe en el país.
solicitada por las autoridades legítimas, pero además por la sociedad civil. Es importantísimo entender la diferencia. No es lo mismo, por ejemplo, cuando Irak invadió Kuwait, no es lo mismo eso, ¿ok? A que una sociedad civil que está viendo cómo se violan sistemáticamente los derechos humanos de sus ciudadanos. Es decir, vamos a ponerlo en palabras, no puede ser que nosotros como sociedad veamos que mueren bebés en incubadoras porque no tienen un respirador, que mueren ancianos que estaban en mitad de una cirugía de rutina, que tienen un fallo y no hay cómo reanimarlos. No puede ser que nosotros veamos eso. No puede ser que nosotros veamos cómo a la gente se le pudre la comida y eso la lleva a un estado de desesperación, porque 90% de los venezolanos no tiene la capacidad económica para alimentarse como debe. Por lo tanto, que se le pudra la comida puede significar que va a pasar hambre y que incluso puede perder la vida. ¿Okay? No puede ser que nosotros pasemos por esa situación, que una sociedad civil clame por ayuda y que eso se vaya a interpretar por comodidad política o por una narrativa de una cierta ideología, que en este caso una ideología de izquierda, eso se vaya a tomar como una invasión. Ni es una invasión, ni estamos pidiendo una invasión. Estamos pidiendo justamente un acompañamiento, una tutela, una cooperación. Estamos pidiendo el 187, una misión que venga a ayudar a los venezolanos a restablecer las condiciones necesarias de vida. En cuanto a este tema, Rómulo Betancourt continúa diciendo: deben ser sometidos a riguroso cordón sanitario y erradicados mediante la acción pacífica y colectiva de la comunidad jurídica internacional. Quiero detenerme en pacífica, porque al día de hoy la palabra pacífica nos da la sensación nos parece el sinónimo de inútil. Es tanto lo que el chavismo nos ha traumatizado con el uso de la palabra, que ya no entendemos lo que significa que sea pacífica. El tema es que la intervención no significa una declaración de guerra. Nosotros no estamos pidiendo que ningún país le declare la guerra a Venezuela. Señores, de guerra ya tenemos suficiente. Les vuelvo a decir, ¿a ustedes no les parece que cuando se mueren 80 personas, sea una bala o sea la falta de electricidad, ya podemos decir que estamos en guerra? Yo lo siento, señores. Para mí eso es una guerra. A mí que vengan a decirme que eso no es guerra. Aquí nadie le está pidiendo a la comunidad internacional que declare la guerra. Aquí sí estamos pidiendo una misión pacífica. ¿Sí? La comunidad internacional, la ONU, establece principios de medidas coercitivas, es decir, a la fuerza de imponer y restablecer el respeto a los derechos humanos. En Venezuela hay una sociedad civil consciente de eso. Hay una sociedad civil que tiene miedo, por supuesto. Tiene miedo a la palabra pacífica y por supuesto tiene miedo a la palabra invasión. Porque cuando hay cierta corriente política que habla de yo no quiero invasión, yo no quiero intervención, como si eso fuese realmente una amenaza, sin tomar en cuenta que están matando a la población con otras armas, que no son necesariamente las más convencionales, ¿verdad? Que están matando además a los venezolanos que no han matado desde el punto de vista biológico, es decir, que no se han muerto, que no están enterrados, que no, los están matando en vida, están destruyendo las familias separadas. ¿Cuántos de nosotros que vemos esto desde el exterior, yo que puedo hacer este video porque tengo internet, porque tengo luz, no creen a veces? Yo a veces también me siento muerta en vida, lejos de mi familia, lejos de la gente que quiero, sin saber a dónde voy. Todos perdimos un país. Esas muertes, ¿quién responde por nosotros? ¿Quién? Nosotros no estamos pidiendo una declaración de guerra. Nosotros estamos pidiendo una intervención humanitaria. Nosotros estamos pidiendo que la comunidad internacional, como decía Betancourt, acuda de forma colectiva y jurídica, porque de nuevo están los instrumentos jurídicos interamericanos e internacionales, que la comunidad salga a rescatar a sus ciudadanos. Se los digo de corazón. Yo no quiero, el que no esté de acuerdo con la intervención no está de acuerdo. Yo como venezolana, yo sí estoy de acuerdo con la intervención. No podemos solos. No podemos solos.
Para mí el siglo XXI es el siglo del ciudadano empoderado. El ciudadano empoderado es el ciudadano informado, es el ciudadano que conoce su historia, es el ciudadano que no se calla. Y si bien es cierto que el totalitarismo apaga o anula a sus ciudadanos, también es cierto que las sociedades totalitarias se levantan cuando son capaces de reconocer su historia y de salir adelante unidos y organizados. Nosotros no vamos a poder solos contra ellos, pero nosotros sí podemos alzar la voz para que llegue la ayuda que necesitamos. Yo creo que si la alzamos lo suficientemente duro, va a ser imposible que el mundo permanezca sordo e inactivo mucho más tiempo.